Que la paz sea con ustedes y bienvenidos a un nuevo episodio. El 30 de julio de 2019, un joven de 25 años recibió una llamada telefónica de su hermana mayor. Al principio era una llamada normal, pero muy pronto se convirtió en una pesadilla. Este joven estaba encargado de algunas tareas diarias de la familia. Se apresuró a ir al nuevo apartamento de su hermana. Cuando llegó, llamó a la puerta. No hubo respuesta. Abrió, y de repente se encontró frente a una escena que cambiaría su vida para siempre. En la habitación, sobre la cama, su hermana menor, de solo 19 años, yacía inmóvil. Tenía una profunda puñalada en el cuello, un fuerte golpe en la cabeza y el suelo estaba empapado de sangre. Él se quedó paralizado del shock, con el corazón latiendo violentamente. Luego, de manera instintiva, salió de él un grito. Un grito lleno de dolor y de terror. El apartamento que se suponía iba a marcar el inicio de una vida nueva y feliz se había convertido, en cuestión de segundos, en una escena sacada de las peores pesadillas. Entonces, ¿qué llevó a esto? ¿Quién hizo esto? Y aún más importante, ¿cómo pudo un comienzo tan alegre terminar en una tragedia de este tipo? Antes de empezar nuestra historia, no olviden dar like y compartir el episodio para que llegue al mayor número posible de personas. Y espérenme cada sábado, lunes y miércoles para un nuevo episodio. Sin perdernos ahora en demasiados detalles, vamos a sumergirnos directamente en las profundidades de nuestra historia. Toda historia como esta empieza de forma sencilla, con sueños normales, pero poco a poco se va desarrollando, hasta llegar a ese momento que lo cambia todo. En julio de 2016, cuando Manar Adela Lara tenía solo 15 años, se produjo un compromiso que cambiaría el rumbo de su vida. Manar venía de una familia muy humilde en el Bagore. Su padre, Adela Lara, tenía 52 años en ese momento y trabajaba como empleado en una escuela primaria. Su sueldo no era mucho, pero alcanzaba para mantener a sus 4 hijos. Su madre, Suad, ama de casa, era quien dirigía el hogar con manos firmes y una paciencia interminable. Manar ayudaba a la familia más que nadie. Terminó su diploma comercial y empezó a trabajar en una pequeña tienda cerca de la casa para ganar dinero y contribuir a los gastos de sus hermanos. Era una chica tranquila, con ojos negros llenos de esperanza y una sonrisa constante, como si el mundo entero fuese un jardín de rosas. El compromiso fue con Muhammad Mahmud Othman, un joven abogado de 26 años en ese momento, de una familia de clase media de la misma zona. Muhammad se veía arreglado, educado, y acababa de abrir un pequeño despacho de abogados en el Bagore. Su forma de hablar era calmada y tranquilizadora, hacía que cualquiera frente a él se sintiera seguro. El compromiso se celebró en la casa de Adela Lara, una pequeña fiesta en la que ambas familias se felicitaron como si, a partir de ese momento, la vida fuera a estar llena de felicidad. Sin embargo, desde los primeros meses, en agosto de 2016, empezaron a aparecer pequeñas nubes. El compromiso se suponía sencillo, pero surgió un desacuerdo por la dote. La familia de Manar quería 50.000 libras egipcias por adelantado y 30.000 aplazadas para asegurar el futuro de su hija. Muhammad, por su parte, dijo que pagaría a plazos debido a la presión económica de haber abierto su despacho y empezar la vida. Suad estaba preocupada y le preguntaba a Adel en las noches tranquilas: ¿de verdad este joven va a poder proteger a nuestra hija? Adel la tranquilizaba diciendo que Muhammad era una buena persona. 3 años pasaron lentamente, de julio de 2016 a julio de 2019. Estuvieron llenos de visitas semanales entre las familias, pequeños regalos y largas conversaciones sobre el futuro. Muhammad a veces desaparecía diciendo que estaba ocupado con casos en los tribunales, lo que hacía que Manar se sintiera un poco inquieta, pero aún así confiaba en él. Según lo que más tarde contaron sus amigas, Manar solía decir que Muhammad era amable, pero que su extrema calma a veces la hacía pensar demasiado. Durante ese periodo, la familia de Muhammad sabía algunos detalles personales sobre él, como el hecho de que tomaba sedantes desde 2009, 7 años antes del compromiso, por problemas psicológicos leves que empezaron en la universidad. Guardaron silencio por miedo al escándalo, posponiendo cualquier conversación hasta después de la boda. Cuando se acercó el día de la boda, en mayo de 2019, 2 meses antes del gran día, Muhammad visitó a Adel y decidió que la boda sería en julio, pero que la dote aplazada sería solo de 30.000, nada más. Adel aceptó porque su hija estaba feliz y no quería retrasar su alegría.
Los preparativos comenzaron en junio de 2019. Manar elegía el anillo de boda, un oro sencillo acorde con su presupuesto, y le decía a su madre que el nuevo hogar sería hermoso, lleno de sueños. Mientras tanto, Muhammad luchaba más por dentro. Según lo que luego se encontró en su diario, hallado dentro del apartamento, había escrito frases llenas de miedo como: «Tengo miedo, ¿y si no puedo ser el hombre que ella merece?». Era una señal clara de un problema personal, una leve dificultad sexual que su familia conocía desde 2009, cuando un psiquiatra en el Manial dijo que se debía al estrés académico y le recetó sedantes como lorazepam. Pero el problema nunca desapareció. Empeoró con los años, especialmente bajo la presión de un compromiso tan largo. El 25 de julio de 2019, una semana antes de la boda, Muhammad llamó a Manar y le dijo que la amaba, pero que la vida era difícil. Manar lo tranquilizó diciéndole que superarían todo juntos. Mientras tanto, en la mente de Muhammad se construían escenarios oscuros. ¿Y si fallaba en la noche de bodas? ¿Qué diría la familia? El escándalo sería más grande de lo que podía soportar. Muhammad no estaba planeando un crimen en el sentido tradicional, no estaba reuniendo herramientas ni haciendo mapas. Era más bien un plan psicológico interno construido sobre el miedo y la presión acumulada. Desde el 20 de julio de 2019, unos 10 días antes de la boda, empezó a pensar cada vez más en lo que podría pasar. En su diario, que luego se encontró escondido en el cajón del apartamento, escribió que estaba aterrorizado ante la posibilidad de fracasar y que ese fracaso destruiría su reputación como hombre, especialmente en un lugar como el Bagore, donde el honor y la familia lo son todo. Había estado tomando sedantes a diario, pero las dosis aumentaron en las últimas semanas, según los registros de la farmacia revisados después por la fiscalía. El 26 de julio, pocos días antes de la boda, Muhammad llamó a su hermano menor Ahmed y le dijo que si algo salía mal, no sería capaz de soportarlo. Ahmed lo tranquilizó diciéndole que todo iría bien. Pero dentro de la cabeza de Muhammad se dibujaban escenarios defensivos. Si Manar se lo contaba a su madre o a su familia, habría un escándalo y su familia quedaría deshonrada. La única forma de protegerse sería ocultar la verdad por cualquier medio. Todavía no pensaba específicamente en el asesinato, pero la ira iba acumulándose en su interior como un volcán a punto de estallar. El 28 de julio de 2019, el día antes de la boda, Muhammad fue a una farmacia en el Bagore y compró una dosis extra de sedantes. Se sentó y escribió una nota corta. «Estas noches son duras, pero debo ser fuerte». Ese fue el comienzo del plan que se revelaría en el momento más crítico. No era un plan completo, más bien una disposición psicológica para reaccionar con violencia si sentía que perdía el control. El día de la boda, 29 de julio de 2019, por la noche, todo parecía perfecto desde fuera. Se firmó el contrato de matrimonio. Más de 500 invitados asistieron. Las mesas estaban llenas de comida y el aire de alegría. Manar, con su vestido de novia blanco, besó a su madre y rezó para que Dios bendijera la nueva vida que empezaba. Muhammad, con un traje negro, sonreía para las cámaras. Pero en su interior, la tensión iba en aumento. La boda terminó alrededor de las 2 de la madrugada y la pareja fue a su nuevo apartamento en el distrito de El Mar, en el Bagore, un pequeño piso que Muhammad había alquilado para empezar allí su vida juntos. Esa noche, la noche de bodas, se suponía que sería el momento más hermoso. Según lo que se descubrió más tarde, Muhammad estaba extremadamente ansioso desde el primer minuto. Intentó acercarse a Manar, pero fracasó. No supo cómo explicarlo y su miedo explotó por dentro. Manar, que era virgen según el informe médico posterior, llamó a su madre. Su voz era calmada pero llevaba un matiz de preocupación. Dijo que no había pasado nada y que Muhammad estaba un poco enfermo, que necesitaba té de anís para un dolor de estómago. Suad la tranquilizó diciéndole que descansara y que todo estaría bien. Manar, en un momento de cautela, grabó la llamada en su teléfono y se la envió a algunos familiares cercanos, como si hubiera sentido que algo no iba bien. Cuando Muhammad escuchó la llamada, esa fue la chispa que encendió todo. En su confesión posterior, dijo que temía el escándalo, temía que la familia se enterara y lo avergonzara. La ira lo cegó. A la mañana siguiente, alrededor de las 10, Manar llamó de nuevo a su madre pidiéndole que enviara a su hermano menor con el té de anís para Muhammad por el dolor de estómago.
Suad envió a su hijo, aún estaba emocionado por la celebración de la noche anterior. Muhammad Adel, el hermano, llegó alrededor del mediodía. Llamó a la puerta. Muhammad abrió. Tenía la cara salpicada de sangre, las manos temblorosas y sostenía un cuchillo de cocina. Muhammad Adel, con la voz temblorosa, le preguntó qué había pasado. Muhammad susurró que su esposa había hecho algo malo y que él la había golpeado. Muhammad Adel lo apartó y corrió al dormitorio. Encontró a su hermana Manar tendida sin moverse. Tenía una profunda herida de puñalada en el cuello y un fuerte golpe en la cabeza. La sangre cubría la cama y el suelo. El terror le llenó el corazón. Gritó con todas sus fuerzas y la abrazó, pero su alma ya se había ido. En ese momento el marido intentó escapar. Tenía una herida en el abdomen, de la cual luego diría que se produjo durante una pelea con Manar. Los investigadores demostraron que se la había provocado él mismo, de forma superficial para parecer víctima. Muhammad Adel llamó de inmediato a su padre, Adel, y le dijo: «Date prisa, Manar está muerta». Adel sintió que el mundo se derrumbaba. Corrió hacia allí con los vecinos. Cuando vio a su hija, las lágrimas le corrieron por la cara. Tomó una decisión: no aceptaría condolencias hasta que se hiciera justicia. La noticia se difundió rápidamente y la policía llegó en cuestión de minutos. El jefe de investigaciones en el Baghore dirigió las primeras diligencias. Inspeccionó el apartamento, fotografió la escena y encontró el cuchillo en el baño manchado con la sangre de Manar. Muhammad huyó y se escondió en la casa de su familia. A las 6 de la tarde, 6 horas después del incidente, confesó a los suyos. Dijo que lo había hecho porque temía el escándalo. Su familia llamó a la fiscalía y él decidió entregarse. Muhammad fue trasladado al Hospital Universitario de Bena. Su estado era estable pero quedó bajo estricta vigilancia. La fiscalía de El Baghore inició inmediatamente la investigación. Eso marcó el inicio de un largo camino lleno de detalles meticulosos. El 31 de julio de 2019, al día siguiente, se reexaminó la escena del crimen. Se tomó la declaración de Muhammad Adel, el hermano de Manar, quien describió con detalle cómo encontró a Muhammad Mahmud Othman cubierto de sangre. Suad Alara declaró que su hija la había llamado y le había dicho que no había pasado nada y que él era impotente sexualmente. Ella había grabado la llamada. Esa grabación, encontrada más tarde en el teléfono de Manar Adel Alara, fue la primera clave importante del caso. Demostraba que el motivo era el miedo al escándalo, y no ningún otro. Durante el primer interrogatorio, Muhammad Mahmud Othman se negó a hablar mucho. Alegó malestar psicológico. 2 días después, el 1 de agosto de 2019, hizo una confesión completa. Dijo que intentó intimar con ella pero fracasó. Escuchó cómo ella hablaba con su madre. Temió que se lo contara a la familia. La ira lo dominó, tomó el cuchillo y la apuñaló en el cuello. Luego le golpeó la cabeza para terminar el asunto. La investigación se profundizó aún más. El 2 de agosto de 2019, la Fiscalía escuchó el testimonio de 10 testigos iniciales, incluida Fátima Alara, hermana de Manar. Ella dijo que su hermana estaba feliz, pero le había comentado que Muhammad Othman había estado muy tenso en los días anteriores. El 3 de agosto, los investigadores examinaron el teléfono de Muhammad Othman. Encontraron mensajes enviados a su hermano Ahmed el 28 de julio, preguntándole qué debía hacer si fallaba, y Ahmed lo tranquilizaba. Esto confirmó una planificación psicológica previa y no un simple impulso repentino. La Fiscalía solicitó un informe forense preliminar que confirmó que Manar era completamente virgen y que su muerte se debió a una puñalada en la arteria carótida, junto con un golpe en la cabeza que causó una hemorragia cerebral fatal. El 6 de agosto, Muhammad Othman fue enviado a evaluación médica al Hospital Psiquiátrico de El Manial. El psiquiatra informó que Muhammad estaba ansioso, pero no padecía una enfermedad mental que justificara su crimen, sus actos fueron deliberados. El 7 de agosto, la familia de Muhammad declaró que su hijo llevaba 9 años enfermo y tomando sedantes. La Fiscalía revisó su historial médico y encontró que el tratamiento era por ansiedad general, no por una enfermedad grave que lo eximiera de responsabilidad. La investigación se extendió al pasado de Muhammad. Descubrieron que había roto 2 compromisos antes de Manar. El primero en 2014 con Sara Ahmed por problemas personales,
y el segundo en 2015 con Leila Muhammad por presión familiar. Esto mostró un patrón de miedo al fracaso en las relaciones. La Fiscalía concluyó la investigación inicial y remitió el caso a los tribunales bajo el cargo de asesinato premeditado por un conflicto familiar. Adel Lara, el padre, declaró en los medios que su hija fue enterrada con su vestido de novia y que él quería retribución total, no una simple pena de prisión. El caso pasó al Tribunal Penal de Sevin el Com. El cargo fue asesinato deliberado y Muhammad Othman, desde la prisión de El Menufia, intentó defenderse a través de su abogado alegando defensa del honor. Las audiencias de noviembre se centraron en el informe psiquiátrico y el tribunal confirmó que no estaba mentalmente enfermo. En diciembre de 2019 la policía descubrió intentos de sobornar testigos por parte de un familiar de Muhammad Othman, que pagó 50.000 libras egipcias, fueron detenidos. En enero de 2020, con la expansión del COVID-19, las audiencias pasaron a ser parcialmente en línea. Adel Lara asistió a cada sesión exigiendo la ejecución. Muhammad admitió que se arrepentía, pero que la ira lo había cegado. El 3 de noviembre de 2020 el Tribunal Penal de Sevin el Com emitió su veredicto, cadena perpetua para Muhammad Mahmud Othman. El padre de Manar y toda su familia no quedaron satisfechos con ese fallo y siguen exigiendo la pena de muerte para el asesino. Y aquí termina el episodio de hoy. Si es la primera vez que visitas el canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna novedad. Espérenme en el próximo episodio. Adiós.